Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy es un día festivo, pero hoy, hombre, como no va a faltar en sus hogares, verdad o mentira, pues aquí estamos, tal y como habíamos prometido a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a tener con nosotros a Javier López Marcano, que hacía un montón de meses que no le teníamos en este programa, dándole las buenas noches. Javier, muy buenas. Buenas noches. Cada 8 meses está bien, ¿no? Sí, está fenomenal. Bien, Yo vengo encantado. Para tomar un poquito el pulso, cómo está nuestra región, hablamos de ello, si te parece bien. Además contribuye a mantenerme, por si acaso no lo estuviera, que lo estoy más conectado todavía a la realidad cotidiana de nuestra tierra. No nos va a decir ahora a los espectadores que usted en algún momento ha estado desconectado. Bueno. No podría. Eso es como lo del alacrán y la rana. ¿Recuerdas la anécdota esa? Dice, me pudo el carácter. Iría en contra de mi carácter. ¿Para qué nos vamos a engañar a estas alturas de partido? Ya. Muy bien. No vale. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Jesús Herrera, muy buenas. Muy buenas noches. Aquí seguimos en la batalla. Sí, señor, aquí estamos. En la batalla. Vamos a hablar un poquito de Cantabria, vamos a hablar también de Cataluña y bueno, pues con Javier, que tiene siempre una visión especial de las cosas y además como no está en el fuego directo, tal y como él nos ha comentado, pues a lo mejor se acerca un poquito más al día a día, ¿no? de los ciudadanos, porque cuando estás muy metido, eso dicen siempre, a lo mejor desvirtúas un poco de la realidad y es importante el patear la calle, eso es importantísimo. Juan. Hola, buenas noches. Muy buenas. Oye, os voy a decir una cosa a los cuatro, incluido a mí, en lo de que vean ustedes que vamos todos de azul, las cosas últimamente están como están y entonces hemos venido todo de azul. A mí me dijo la dirección, toma, ponte esto. En el momento que se entró Germán dice, oye Javier, hay que ir de azul, en fin, estos días, no muchos, simplemente para coordinar, que queda muy bonito el azul. Esto es broma. Bueno, ya la semana pasada vieron ustedes que hemos cambiado de decorado, un decorado muy bonito y vamos a irnos directamente ya con Javier. Javier Marcano, que es un superviviente de los juzgados. ¿Cuántas lleva? ¿5 de 5? Creo que son más. ¿Son más? Pero no tengo interés alguno en llevar la cuenta. No, bueno, pero así... Pero pueden ser 7 de 7. 7 de 7. Sí, y todas en terreno contrario, claro. Madre mía, fíjate Cada que que vas al juzgado es como si jugaras fíjate, casi. fuera de casa, vas minimizado. Una vez pregunté al difunto Marcos Alonso, le preguntaba por la calle y le decía, hombre, usted ha ganado una copa de estas del Real Madrid. Me dice, no, chaval, 5 y seguidas. Dice, 5 y seguidas, decía sí. Marquitos. Ya sabes que el que más copas tiene es uno de los nuestros. Sí, claro. Gento, 6. Claro. No, decías antes que no estaba en el fuego directo, pero hay que reconocer que tengo una más que rara habilidad para que me llegue todo el fuego. ¿Sí? Sí, 7 de 7. Madre mía. ¿Para qué? Para estar... 7 de 7, falta una. 7 de 7, sí, falta una pieza separada que tiene que ver con la justificación de las subvenciones por parte del Racing y que confío ciegamente en que la justicia resuelva a favor de lo que según nosotros es lo correcto y lo justo. ¿Y para cuándo, Javier, cree que esto estará solventado? No domino yo los tiempos. No domino el tiempo de los juzgados, que siempre es distinto a las componentes que nos hacemos los demás. Muchas veces me han dicho ya, nada, esto en 20 días se ventila, pero he visto pasar los 20 días y los 20 meses y los 2 años y ha tardado más, así que prefiero, por salud mental más que nada, de los míos y la mía propia, no hacerme... Para jugar en campo contrario, como dice él, 7 veces no le ha ido ni tan mal porque ha ganado las 7. Sí, por eso... O sea que el árbitro igual tenía color. No. Ha ganado las 7. Las 7. No, tú dices que juegas en campo contrario. Digo, joder, has ganado las 7. 7 que... ¿Has ganado o no has ganado? Suman, sí, he ganado. Entonces, entre no todas te suman
10 años de la vida de los míos y la mía propia. Pero eso tiene que curtir, ¿no? Eso curte más que el paso por la Legión, que no sé lo que curte el paso por la Legión, pero imagino que mucho. Curte muchísimo y te rodea de una costra especial. Yo suelo decir que cuando uno no padece querellas, ni acusaciones, ni maledicencias, es muy fácil sonreír. Lo meritorio es sonreír cuando las padeces y las tienes que superar, ¿no? ¿No? Ha sido en verdad duro. Ha sido bastante duro. ¿Cómo lo hemos soportado? Muy acompañado, eso sí. Afortunadamente yo soy una persona introducida en muchos medios, no solo tutelado y apoyado por mi partido, que no es poco, es mucho, sino también por muchos colectivos de los que formo parte, de distintos signos, ¿no? Unos sociales, otros culturales, mis amigos retanos, mis amigos de San Vicente, mis amigos de la cofradía. Hombre, de vez en cuando se reúnen y se acercan 2.000 amigos, sí, a saludarle. Y no he sentido, es cierto, no he sentido ni la soledad del corredor de fondo, ni la soledad del portero cuando le lanzan un penalti. Me he sentido siempre muy acompañado y eso contribuye. Y también conviene recordar que cuando tomé una decisión de la que me siento especialísimamente orgulloso, cuando renuncié al acta de parlamentario, de diputado, pues no regresé al Pozo Santa Amelia ni al Pozo La Camocha. Regresé a mi instituto de toda la vida a ejercer una profesión que personalmente me encanta y con la que algunos años después, muchos por cierto, me he reencontrado y me he sentido como si fuera el día siguiente. Bueno, y además de todo eso, homenajes en condiciones. Los como tienen que ser. A las de personas, 2000. no digo a mí, tienen que ser a partir de 1800. Como tiene que ser. El resto son malos remedios. Vamos a aprovechar que tenemos hoy la oportunidad de tener a Javier López Marcano y que no está, como hemos comentado, en ese fuego directo, para intentar, yo se lo he dicho antes de la introducción, digo, Javier, hoy nos contestarás a todas las preguntas. Caramba, si no estás en el fuego directo hay cierta libertad. Uno sabe cuando está en el gobierno, pues en fin, de vez en cuando alguna mentira piadosa, bien, pero cuando no se está en el fuego directo a lo mejor es más libertad. A nadie se le escapa el tema de Cataluña, pero claro, son tantísimas cosas las que pasan todos los días, pero no podemos desaprovechar la oportunidad para que Javier nos dé su impresión de esta locura que estamos viviendo. La mía no diferirá mucho de la que yo creo que es esa mayoría que durante mucho tiempo no tuvo un escenario para pronunciarse y que ahora solo necesita un marco jurídico. El escenario es fácil crearlo porque es mucho más que una suma de voluntades y el marco jurídico es lo que hay que modificar para salir de una situación en la que todos vamos a quedar marcados, todos vamos a quedar heridos para el futuro y en la que se está recurriendo a un discurso que ya empieza a ser eso, socorrido, diálogo, vale, diálogo, pero ¿desde cuándo? ¿Desde el kilómetro cero? ¿O diálogo desde el statu quo que algunos, que yo creo que son iluminados, han creado? Si es diálogo desde el kilómetro cero, recuperamos el orden constitucional, todos nos acogemos a la legalidad de nuestra Carta Magna y a partir de ahí hablamos. Ahora, si el diálogo que propugnan algunos tiene como punto de partida las decisiones del Parlamento de hace 15 días, ese es un diálogo condicionado. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a sentar las bases y yo creería en ese diálogo. Ahora bien, si vamos a sentarnos en una mesa negociadora para hablar de lo que usted quiera, y para que usted, señor Puigdemont, persista en su empeño tenazmente y no de vuelta atrás, pues entonces yo no sería, en modo alguno, partidario. Primer requisito, restablecer el orden constitucional. ¿Cómo? El Estado tiene mecanismos y España es, yo creo que mayoritariamente, lo que quiere y lo que está esperando. Más además, ya que hablábamos al principio de las querellas y demás, hay gente investigada por delitos graves y por delitos importantes. Eso hay que resolverlo. La justicia tiene que actuar ahí con celeridad, inhabilitando a aquellos que se han demostrado incapaces de respetar las reglas del juego, porque lo que pretenden ellos es lo de Mario Benedetti.
Cuando creíamos tener todas las respuestas, vinieron y nos cambiaron las preguntas. Mire usted, eso no. Bueno, y si se me permite, yo estuve en Cataluña porque me invitaron los cántabros de la Casa de Cantabria, que tiene allí, como sabéis, una preciosa sede. Pedralbes. En Pedralbes. No es mal sitio. Viendo el concurso de bolos, cenando con ellos y demás. Entonces aproveché para recorrer el centro de la ciudad y pregunté a todos los taxistas cuyos servicios necesité, como media docena. Siempre cogía un taxi, aunque la distancia fuera de 1 kilómetro, para hablar con alguien, ¿no? Era un fin de semana, y los 6 taxistas me respondieron exactamente lo mismo. Mire usted, esto que está pasando, me decían, es cosa de los políticos y de los jóvenes radicalizados. Y el resto, la dinámica de la ciudad era totalmente normal, pacífica, tranquila, acogedora, como ha sido siempre Barcelona. Pero ya por la noche, en la poscena, me dice un cántabro yo creo que de Piélagos. Me dice, mira, el otro día llega mi hijo que estudia en tal sitio, en donde fuere, en Sant Just Desvern o en Martorell, donde fuere, porque no es importante para el relato. Me dice, papá, me han pedido que prepare un trabajo sobre los ríos del país. Y yo, claro, me hinché y le respondí, no te preocupes, hijo. El Ebro nace en Reynosa, provincia de Cantabria, desemboca en Amposta. Sus afluentes por la derecha son el Noguera, Ribagorza, el Noguera, Pallaresa, el Aragón, el Gállego, el Cinca, el Segre. Lo sé todo. Dice, no, papá, los del país, el Ter, el Llobregat, el Besós, ¿sabes? Sí. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues hay una educación muy parcial, una educación muy sesgada, de muchos años, de varias décadas, que empieza a dar sus frutos en esa generación joven cuyos planteamientos son más radicales que la mayoría de los mortales. Y ahí hay que ser muy firmes, ¿no? Transferencias de las competencias en materia de educación, todas, oiga. Pero el plan de estudios, eso sí lo consensuamos. Las asignaturas las consensuamos, porque si no, los ríos del país al final son esos, el Ter, el Llobregat, el Besós, y eso es muy delicado porque ese tipo de revoluciones políticas empiezan, me parece a mí, empiezan por ahí. Sí. Yo quería hacer una pregunta, y es una opinión, pregunto la opinión, es decir, no una respuesta política, sino la opinión. Es decir, lo que acaba de decir Javier López Marcano, yo participo de todo lo que ha dicho, es decir, de todo lo que ha dicho, yo participo, pienso exactamente igual que él. En lo que ha dicho. El domingo pasado hubo una manifestación, no entro en cifras y tal, pero bueno, hubo la que ha visto todo el mundo que hubo, que convocó la sociedad civil catalana. Parece ser que tuvieron oportunidad los que nunca hablan, los que nunca cogen otra bandera y los que nunca tal, de aparecer, de mostrar sus ideales y de mostrar su preocupación y su indignación porque haya media Cataluña no les considere nada. Mi pregunta es, en tu opinión, Javier, ¿tú crees que el presidente de los cántabros, Miguel Ángel Revilla, no sé si como presidente, a nivel de presidente en representación de todos los cántabros, o a nivel particular, como estuvo cuando el atentado terrorista, al día siguiente, detrás del rey, en la foto, todo aquello, honradamente, ¿tú crees que el presidente, no sé si como presidente o a nivel particular, porque es un hombre muy mediático y tiene una repercusión nacional que nadie la desconoce, debería de haber estado ahí? Te pregunto la opinión. No. Bueno, todos conocemos el sentir y la visión política que Miguel Ángel tiene al respecto de eso. Es tan firme partidario de la unidad de España como el que más. Nosotros somos un partido españolista donde los haya. Y yo creo que nunca ha escurrido al bulto, que siempre ha hablado con total claridad cuando se le han planteado estos asuntos. Desconozco si se planteó ir, si se planteó no ir, pero de lo que estoy absolutamente seguro es de que si va Miguel Ángel Revilla a esa manifestación, se convierte en el protagonista de la misma. Y el protagonista de esa manifestación
no es persona alguna, sino la unidad inquebrantable de esa cosa grande, que yo siempre lo añado, de esa cosa grande, indestructible, que se llama España. Yo creo que por ahí. ¿En tu opinión crees que tenía que haber estado o no es la opinión? Porque tampoco en lo del atentado terrorista tampoco tenía que ser protagonista nadie, porque era una manifestación, se trató de que fuera una manifestación limpia contra el terrorismo y en apoyo a las víctimas. Sí. Y sin embargo estaba en la foto detrás del rey. Yo lo que te estoy diciendo, aquí debería haber estado, no digo si detrás del rey que no estuvo, no digo detrás de nadie, digo que sí tenía que haber estado, porque no hay que olvidar que es un personaje, que es un personaje que las masas, hay mucha gente que está pendiente de él, lo que dice, que hacen caso y demás, ¿no? Conociendo a Miguel Ángel, como se supone, como se sabe que lo conozco, estoy seguro de que de haber podido ir y de haberse planteado ir, este argumento que pongo sobre la mesa pudo ser determinante. Si va Miguel Ángel a esa manifestación, se convierte en un protagonista de la misma, en uno de los grandes protagonistas. El interés que despierta la figura de Miguel Ángel en Barcelona no se conoce en Cantabria. Yo he viajado con él y es una cosa de auténtica pasión en todos los foros de Barcelona, desde los foros económicos... ¿El más que Vargas Llosa y más que Borrell? A nivel de... A nivel de lo que fue, a nivel de atracción popular y eso, más que Vargas Llosa, pero a una distancia considerable. ¿En Barcelona? Sí, en Barcelona. En Barcelona Miguel Ángel no puede dar un paso ni por el Paseo de Gracia ni por la Vía Layetana sin detenerse a hacerse fotos, etcétera, etcétera. Es furor, ha ido a Barcelona en muchísimas ocasiones. Yo quiero creer que él renunció a ese posible protagonismo en favor del mensaje único de España y demás. Quiero creer que esa es la razón. Javier, antes o después de la explosión del 1 de octubre y de la hipotética declaración de la Declaración de Independencia, ¿era oportuno aplicar el artículo 155 de la Constitución o algún otro que tuviera como consecuencia la suspensión total o parcial de la autonomía, y hasta qué punto el Estado debe estar obligado a desplegar a las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña con todas las consecuencias y con todos los riesgos que eso entraña? Los riesgos han corrido muchísimos. Se han ido a un territorio que padece una fractura social y política considerable, como no hemos conocido en España desde hace muchísimos años. Yo creo que como no hemos conocido nunca en estos momentos. Se puede considerar otros factores. Hemos vivido épocas de más riesgo, sangrientas, etcétera, etcétera, pero la fractura que hay ahora mismo en Cataluña tiene unas dimensiones que yo... Por encima del 23F probablemente. Sí, sin duda, que no he conocido nunca. De lo que estoy firmemente convencido es de que el Estado, que es una maquinaria archipoderosa, tiene mecanismos y tiene que activar esos mecanismos. Y la aplicación del artículo 155, que como se sabe la aprobación le corresponde al Senado, tiene dos fases. Una primera fase de aprobación propiamente dicha y segunda de aplicación. ¿Cómo? Pero yo lo que sostengo es que hay personas que ahora mismo están investigadas, y están investigadas de delitos importantes. Aquellos que no están habilitados, que el lenguaje juega a nuestro favor, aquellos que no están habilitados para conservar la calma, la serenidad, el sen y el sentido común, y hacer las cosas pensando en la inmensa mayoría, no en la inmensa minoría, pueden quedar inhabilitados. Y a partir de ahí hay que reconstruir el orden constitucional. No sabría decir en estos momentos si a través de una convocatoria de elecciones autonómicas o si a través de otros mecanismos. Pero lo que urge es que se inhabilite a los iluminados. Aquellos que, como tú y yo muy bien sabemos, puede que solo tengan una aspiración, que es una estatua en el Paseo de Gracia, una estatua en las Ramblas. A mí esas personas me parecen sumamente peligrosas, ¿no? Conviene no olvidar que en Europa hay situaciones parecidas que pueden plantearse, caso de que esto, en el hipotético caso
muy hipotético para mí, imposible de que esto prosperara, ¿no? Baviera empieza el año presente con una declaración que rechaza el Tribunal Constitucional, que ese es un ejemplo a seguir, pero ahí están no solo la Escocia, que llevó de aquella manera lo que sucedió en el 14, sino que ahí están también el Véneto y la Lombardía, fíjate, regiones archipoderosas, la Lombardía, están esperando. Incluso entre las 17 comunidades del Reino de España, todos sabemos que hay otra que está esperando a ver qué pasa, y que a mí me parece que están jugando muy inteligentemente sus bazas en la negociación del presupuesto, pero seguro que están esperando. ¿La pequeña sensibilidad nacionalista del PRC está controlada? Sí, está controlada, sí. Nosotros no somos radicales, somos muy españolistas. Creemos en la historia de España y en el crisol de culturas y de convivencias que ha sido España. Yo siempre cuento a mis alumnos que uno de mis personajes históricos preferidos es el rey sabio, Alfonso X, aquel que supo aunar tres culturas, aquel que supo dictar normas para que convivieran en tolerancia y además con un altísimo nivel cultural. No tenemos ni siquiera un regionalismo exacerbado, un regionalismo próximo al nacionalista. Eso hoy es muy aceptado, pero cuando empezamos a gobernar en el cuatrienio 2003-2007, Miguel Ángel tuvo que convocar una rueda de prensa en Madrid, porque los medios, la gente de Madrid pensaba, mira, estos del Oriente ya están extendiendo su influencia y tal y tal. No, si es que inmediatamente fue Miguel Ángel con armas y bagajes y con energía en sus argumentos a demostrar lo contrario. Nosotros somos gente razonable y con una visión muy racional y desde luego muy españolista, tanto como el que más. Ahí no permitimos dudas ni hacemos ninguna renuncia. Somos regiones todas muy complementarias. Pero por todo se empieza, por todo se empieza. No tenemos esas dudas, ni esas... No, ya lo sé, ni esas por todo se tentaciones, empieza. no, nosotros. También hace 100 años lo de Cataluña y tal era más chiste que otra cosa, y en País Vasco igual. Diseñaron de un mantel en Londres una bandera, tal, todo eso, sí. Todo empieza. Sí. Yo no digo que vosotros, que creasteis el PRC, porque sois la gente, la generación que lo creó y las personas con nombres y apellidos que lo creasteis y que habéis sabido llegar hasta donde estáis y hasta lo que representa el PRC aquí, sois españolistas, estoy seguro. Y también todos pero las bases, o sea, se empieza con el lábaro, se empieza pidiendo que se reconozca el lábaro, que es una... No voy en fin, podemos opinar si queréis, pero que tenga cierta preferencia, o si no, que aparezca junto a las otras. Empieza con cosas así, yo no digo bobadas o no, digo con cosas así que la juventud, lo que viene detrás, es lo mismo que en Barcelona, que lo que viene de atrás, vienen imbuidos, porque al final es lo que decían aquellos jueces y aquellos curas, ¿no? Las sotanas van cogiendo el polvo del camino. Al final, como se viven los tiempos que se viven, las gentes, los jóvenes sobre todo, están abiertos pero como a todo lo que puede venir. Yo no digo que el Partido Regionalista sea separatista ni sea nada, pero en fin, se van cogiendo, y mucho también a veces porque ven que siendo de esa manera hay regiones que consiguen muchas cosas que de no serlo así no hay manera. Es decir, la postura reivindicativa de un partido regionalista, en la medida que se pueda radicalizar, también sirve de acicate a un gobierno central para entenderle de una manera o de otra. Quiero decir que al final eso se puede ir de las manos, no el nivel de Cataluña o el nivel que ha sido el País Vasco con terrorismo y demás, pero ahora está mucho más radicalizado, entre comillas, el PRC de ahora, mucho más regionalista que hace 30 años, quiero decir. Bueno, digamos que hay una escenificación que se ha rejuvenecido, que no es exactamente lo mismo, ¿no? A mí, personalmente, y por razones de formación y por razones de cultura, lo del lábaro, que es el antiguo estandarte cántabro, ya comprenderás que muy claro que que me es encanta. Bueno, esa es la teoría más aceptada, pero el lábaro, las estelas, incluso los bolos, son rasgos identitarios para mí irrenunciables, no entrañan peligro alguno. Eso es, en una tierra pequeña como esta, convertimos en un acto de fe regional aquellos símbolos e instrumentos, aquellas herramientas que poseemos. No tenemos
otros rasgos propios, no tenemos una lengua, sí tenemos unos rasgos de lengua, de eso que se llama lengua franca. Nos falta más literatura, nos separan muchas cosas sobre esos fervores nacionalistas que son causantes de tantos males, pero lo que más nos separa es que no tenemos intención alguna de llegar a serlo. Es curioso porque hoy, el día de la fiesta nacional, llevamos 25 minutos hablando de Cataluña. Yo espero que cuando volvamos a invitar a Javier, que espero que no tarde 8 meses, pues me imagino que todo esto esté resuelto, porque si no, sería el acabose. Venga, vamos a acercarnos a Cantabria, que ahí se mueve mejor, bueno, se mueve siempre bien, pero ahí se mueve mejor Javier Marcano. Javier, ha llegado a mi conocimiento una encuesta realizada hace un mes por un partido político encargada a una empresa de Madrid, y donde yo le voy a decir, en intención de voto a los partidos, ¿cómo es esa encuesta? Intención de voto a los partidos, no a las personas, a los partidos, en Cantabria. El Partido Popular, en estos momentos, según esa encuesta, bajaría 4 diputados, Ciudadanos le subiría, Podemos más o menos igual, el PSOE subiría 2, y quiero que me haga una interpretación que yo no la entiendo y que a lo mejor usted nos la comenta. Y el PRC, a pesar de este caldo favorable que hay en estos momentos, bajaría 2 diputados. Me parece muy sorprendente. Me parece tan sorprendente que me resulta increíble. Bueno, nosotros tenemos muchísima experiencia en encuestas, y tenemos, por el hecho de que somos un partido que que solamente en 2 ocasiones ha presentado las nacionales, tenemos siempre un trato en los resultados de las encuestas que luego no se corresponde con la realidad. Jamás de los jamás es una de esas encuestas de ámbito nacional, realizada desde Madrid, ha atinado con los resultados del PRC. Yo creo que eso no solo no se ajusta a la realidad, sino que me parece verdaderamente imposible. ¿Para el caso del PRC en particular o tiene algún comentario? Para el caso del PRC en particular. En particular. Pero si no creo en el caso del PRC en particular, y creo en el incremento del porcentaje y del número de votos y del número de diputados del PRC, va de suyo que ese incremento supondría la merma de alguno de los otros. Sí, pero déjame que de sea los otros partidos. Déjame un poquito que sea un poco machacón. Entonces, claro, porque si no. Entonces, ¿cómo cree usted que sería en estos momentos? ¿Cómo cree que se ajustaría en estos momentos, a 2 años todavía de las elecciones? Creo sinceramente que el PRC en estos momentos se convertiría en el partido más votado de la región. Lo creo Pero puede ser más votado sin subir en diputados. Contundentemente. No, subiendo en el número de diputados. Subiendo. Por encima de los 12 diputados, que es nuestro techo parlamentario históricamente, que son los que tenemos en la el momento por encima. Y el momento político del PRC es tan optimista como parece a la luz de la crisis de las crisis internas que padecen todos los demás partidos. Pero ¿con eso es suficiente o le parece que el gobierno y el partido tienen que hacer algo más que aprovecharse, digamos, del defecto del rival? Echan menos un impulso de gobierno algo mayor. Yo creo que los ciudadanos hay algo que sobrellevan muy mal, algo que no soportan, que son las divisiones intestinas. Aquellos partidos que padecen divisiones internas, por lo menos en el corto y medio plazo, pagan por ello. Pagan un peaje y se ven debilitados. La confianza de la ciudadanía no es la misma.
puede que el argumento sea muy peregrino, pero se aproxima mucho a... Si no se ponen de acuerdo entre ellos, si no saben estar de acuerdo entre ellos, si no saben gobernar su casa, ¿cómo van a gobernar la de los demás? El partido vive una situación de tranquilidad, el partido, y de fortaleza interna. El partido está empezando a ver los resultados de un esfuerzo de muchos años en materia de orden interno y en materia de estructura. Se está prestando muchísima atención a la parte orgánica, no solo a la parte institucional, que es muy fácil. La institucional es muy fácil porque la acción de gobierno es una marea que arrastra a todos. Pero en ese ínterin de 4 años lo que hay que fortalecer, como si hiciéramos un análisis TAFO, una de las fortalezas del partido y una de las oportunidades importantes es fortalecer su tejido, fortalecer su estructura, los comités locales, los comités comarcales, de manera que aquellos cargos públicos, el concejal de Santiurde de Reynosa, no tenga que padecer esas situaciones muy dolorosas que suponen un agravio increíble de encontrarse con los líderes del partido una vez cada 4 años. Pues entonces el discurso de la gente es: ahora venís a verme, ahora, ¿qué habéis hecho durante 4 años? Eso se está mimando. Y dentro de esa atmósfera de tranquilidad y de serenidad, no seré yo quien niegue que el mal de muchos también nos beneficia. La división interna que tiene el Partido Popular, que es una evidencia, la división interna que tiene el Partido Socialista, que son nuestros adversarios más importantes, nos beneficia teóricamente al menos a nosotros que vivimos una etapa en la que por no tener problemas no los hemos tenido ni siquiera con nuestros socios de gobierno, porque nos hemos mantenido al margen y hemos dicho: nosotros en casa ajena no nos metemos, nosotros tenemos un pacto con el Partido Socialista, es un pacto institucional con el partido, no con las personas, y ustedes analicen su problema y tomen las medidas que consideren más el otro día, pertinentes, ¿no? en el rifirrafe parlamentario, concretamente el portavoz del Partido Popular admitía: bueno, efectivamente, nosotros y los demás partidos tenemos problemas internos. Y entonces, dirigiéndose al presidente del gobierno, Miguel Ángel Revilla, le dijo: pero ustedes también los van a tener más temprano que tarde. ¿Pero quién es el portavoz del Partido Popular? Concretamente era Íñigo Fernández, si... refiriéndose a que biológicamente en algún momento tendría que producirse la operación de relevo del gran fundador y dirigente histórico de Revilla, diciendo: ustedes también van a tener ese problema interno. ¿Participa de esa opinión o no? De la del portavoz accidental, no. Y subrayeselo de portavoz accidental, a ver si va a ser que el portavoz oficial va a resultar el 18 de la lista al Parlamento de Cantabria del PP. No sería justo para otros, ¿no? Porque creo que Íñigo Fernández alcanzó la condición de parlamentario por los ceses y por el nombramiento del ministro. Por el nombramiento del ministro. Entonces significa que iba muy atrás, que estaba en lista de espera. Bueno, pues sí, la pregunta era, cuando Revilla le toque... No, yo creo que no. Ese es un debate, sinceramente, ese es un debate que está tan superado que no existe. La edad, ya sé que voy a ser muy obvio, sí, pero la edad no tiene nada que ver con los entusiasmos, con las energías y con las ideas. Todos conocemos viejos prematuros de 30 años que no tienen energía suficiente para llevar una vida de dinamismo, de tensión, de intensidad, y todos conocemos gente de muchísima más edad que está a nivel mental, incluso a nivel de intensidad y a nivel de una cierta espiritualidad, pues en estado de adolescente. Ese no es el debate, no existe ese debate. ¿Cuál es el principal activo del Partido Regionalista en estos momentos? Miguel Ángel Revilla. Eso es indiscutible e incuestionable. Es nuestra bandera y es nuestro estandarte, y es no solo secretario general del partido,
sino nuestro póster electoral del año 2019. No creo que me equivoque. Y yo formo parte de los que desean que en el 2019 eso sea así. Sí, sinceramente. Es toda una novedad hacer de un vicesecretario general ese deseo público, no, sí, no estaba en el debate público. Es mi planteamiento eso. Otra cosa, porque a veces abundamos en este argumento. ¿Qué sucede si algún día, y quiera Dios que sea muy tarde, nos falta Miguel Ángel? Entonces, si yo viera riesgo alguno de fractura en el partido, de hundimiento del partido, ahí estaría, para intentar con mis energías y con todas mis fuerzas evitar eso, porque pertenezco al grupo de personas que creen que las instituciones, los partidos, están por encima de los individuos. Si eso pasa y hay alguien que, anteponiendo sus ansias personales, quiere hacer daño al partido o hundir al partido, se las verá conmigo. Pues se las verá con otros muchos que tenemos una fe firme en este partido, pero creemos en la pervivencia de este partido. Hay mucha gente joven que se afiliaron a este partido sin considerar que tenía una fecha de caducidad. Eso lo dice Javier, quien está desde hace mucho tiempo señalado como, hipotéticamente, el sucesor. ¿Usted? Bueno, hay muchos. Mira, desde que aparecen en la escena regional, dicho con respetos, pero no herir a nadie, Pablo Zuloaga, a mí me han dicho, este es su mano derecha. Me lo han dicho de 15 o 20. Tiene más manos derechas que los, ¿te acuerdas de aquellos personajes mitológicos de los hecatónquiros, los de las 100 manos? Pues tiene, y con eso sucede lo mismo, ¿no? Muchos sucesores, muchos desfiles, pero yo, créaseme, que tengo una cultura muy acentuada, seguro que hay motivos para justificarlo, en la pertenencia a un partido, que supone la renuncia de una libertad individual. Y no tiene nada que ver con mi familia, esto que seguro que es posible que alguien que nos escuche diga, claro, esto lo dice Javier porque detrás está... No. Los que están detrás de mí pertenecen a mi núcleo, tienen vida propia, tienen formación académica propia, formación política propia y formación humana, y pueden circular por la vida con la cabeza bien alta per se, ellos solos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la pertenencia a un colectivo. La causa es una causa perdurable. Y si alguien quiere hacer daño al partido, insisto, me lo hará a mí. Claro, los partidos son un colectivo muy numeroso y la convivencia entre los integrantes de esos colectivos no es fácil. ¿Qué nos van a contar a nosotros? Si la convivencia entre dos personas es muy difícil en ocasiones, cuanto más entre miles de afiliados. Y puede que haya apetencias de todos los gustos, objetivos de todos los gustos, pero la causa, primero que las personas. Eso sí. Y luego hay otra cosa, ¿no? Pues, perdona. Yo quería, pues no se va, quería dos cosas matizar. Sí. Una que yo creo que antes no quedó... No, digo que... No, pues intentaba darle más, con un gesto, dar más contundencia a mi argumento, dicho con mucha sinceridad. Sí. Yo quería cerrar lo que se habló antes, que luego por otra pregunta de Jesús se ha cambiado de tercio, y era sobre la debilidad de los partidos que compiten con el PRC actualmente y con la fortaleza del desarrollo propio del PRC de estos últimos años. Yo he colegido de lo que has dicho que esa fortaleza es lo que está haciendo grande el Partido Regionalista. Voy a tratar de interpretar y de traducir lo que tú has querido decir. Y que la debilidad de los partidos, como el Partido Popular y el Partido Socialista, pues hombre, crees que no, pues es una ayudita, pero sobre todo has basado en la fortaleza del Partido Regionalista comparado con lo hace muchos años. Ahora ya es un partido serio, entiéndame serio bien dicho, no criticando lo anterior, sino bien dicho. Sí, he dicho. Tiene organigrama, tiene profesionales, tiene cultura, tiene educación, cuadros formados. Tiene cuadros, eso me quería decir. Sí. Eso es lo que predispone o catapulta, posiblemente en el 19, sigo tratando de interpretar,
al partido regionalista en las elecciones para posiblemente ser el partido más votado, que yo participo también que lo va a ser, pero no solo eso, sino incluso que suba el número de diputados en el Parlamento. Eso he tratado de entender también hasta ahí, ¿no? Sí, correcto. Bien, y acabo. Conclusión. En ningún caso los ciudadanos están valorando la gestión del PRC en el gobierno. Lo que están valorando, que tiene sus dudas, eso podríamos hablar un programa entero. Es decir, aquí no se habla de la gestión del PRC en el gobierno. Aquí lo que se habla es que es un partido que ha logrado madurar y desarrollarse perfectamente y la debilidad de otros es lo que va a conseguir eso. Eso he tratado yo de entender de lo que has dicho antes. Porque de gestión nada. Decir, no, digo lo que interpreto yo, que decir, no has hablado de la gestión, no has hablado tú de la gestión. No, podrías haber dicho eso. Y 8 años de gestión que se puede palpar en la sociedad, pero eso tú no lo has dicho. Tú has dicho la fortaleza del partido que ha llegado a madurar, la debilidad de los otros, que tú, bueno, pues no la has incitado, pero la tienes ahí presente. Eso crea un ambiente y un cultivo de cal que nos va a proporcionar la victoria, incluso superar. Eso es lo que he intentado yo para cerrar lo de antes. Bueno, la primera parte totalmente de acuerdo, que era lo que yo interpreté que se me pedía, y la segunda parte en desacuerdo. Pero no nada de gestión. No, pero no lo he negado. Yo hablaba de la otra parte, de la dinámica interna, de la proyección y de los resultados, ¿no? Y de la fortaleza estructural interna del partido y de la existencia de personas. También he hablado de eso, de muchas personas que están capacitadas para ocupar lugares de privilegio en el primerísimo nivel. 8 años de gestión del 95 al 2003, 8 años de gestión del 2003 al 2011 y 4 años de gestión cuando termine esta legislatura del 2015 al 2019. Esos son 20 años de gestión, dando muestras de un partido maduro y sensato que mediante proyectos y objetivos es capaz de gobernar en coalición con unos y con otros. Ese es un rasgo distintivo muy importante en nuestra tierra y en todas las tierras. Capaz de gobernar con unos y con otros, que ha mostrado en las dos situaciones, con unos y con otros, con el PP y con el Partido Socialista, una fidelidad y una lealtad al socio y a los pactos poco común, sin excepciones. Aquello de inquebrantable serviría aquí. Y luego un discurso reivindicativo que es importante y también unas realidades de gestión muy extraordinarias en algún momento, menos extraordinarias ahora porque la situación es menos favorable que hace algunos cuatrienios, pero eso no significa que la capacidad de gestión del PRC sea menor que antes, sino que las circunstancias son muy otras. El panorama no es alentador. La deuda del Estado con Cantabria, Valdecilla es un caso singular, pero no es el único. La amenaza de un año 2018 harto preocupante porque podemos estar sin presupuestos en el Estado, etcétera, etcétera. Una situación de crisis tremenda a partir del año 2008. No es lo mismo gobernar en estas circunstancias que haberlo hecho, y hablo de algo que me afectó directamente entre los años 2003 y 2007, aunque yo viví mi segunda legislatura como consejero de turismo, tercera como consejero de cultura, coincidió con el estallido de ese vertical abrupto de la gran crisis. Pero yo creo honestamente que es el partido que más oportunidades y que más fortalezas, que más sumandos tiene en estos momentos y con diferencia respecto a los demás. Sí, Javier, pero ahí ¿usted cree que hay margen de recuperación? Porque lo que usted está diciendo es una evidencia, y además yo creo que todos le entendemos, hasta incluso nuestros espectadores, pero yo abusando un poquito más. Eso es halagador. Sí, pero abusando un poco de los términos que habíamos expuesto esta tertulia. Todos esos cantos de personas que están diciendo que esta legislatura es una legislatura que estamos perdiendo, a mí me gustaría o con matices o que me diera sus puntos de vista. La sensación desde fuera es que esta legislatura, si no está perdida, por pitos o por flautas, independientemente de esos aspectos que usted ha tocado, que pueden ser valorados, hay otros aspectos de inactividad. Y eso
no decimos los periodistas, lo dicen los empresarios, lo dice la COE, lo dicen las empresas, y a mí me gustaría que profundizar un poco más en ese aspecto, si es que quiere profundizar. Sí, sí. Yo creo que en una situación desfavorable se está haciendo cuanto se puede, lo mejor que se puede y se sabe. Una comunidad autónoma pequeña como la nuestra, sin la tutela del Estado, lo tiene verdaderamente difícil. Y si los ingresos procedentes del Estado no llegan, la capacidad inversora de Cantabria atraviesa una situación de verdadera delicadeza. No le vale, y eso entonces, es fundamental. ¿No le vale a usted entonces el grito que dicen nos quejamos de Madrid, Madrid no nos quiere, y algunos dicen, bueno, ¿y qué hacemos nosotros para que nos quieran? Reivindicar, exigir lo que es de Cantabria, en muchísimos casos lo que está firmado, lo que está acordado y lo que no se cumple y no se paga. Esa es una realidad incuestionable. A mí me da lo mismo quién no firmó, si eran del Partido Popular o del Partido Socialista, pero en la administración no se habla, se escribe, y lo escrito hay que cumplirlo, y esos son compromisos. Y cuando esos compromisos suman muchos millones de euros, que para nosotros en Cantabria muchos millones de euros son 150 millones, que puede ser la capacidad inversora de un año de 3 o 4 consejerías. Pero entonces aquí, eso es una Javier, aquí tenemos un problema, porque esto sucede tenemos ahora, un problema, la esto deuda. sucede ahora, en otro momento también sucedió con otro partido en Madrid en el gobierno, que en un principio firmaba, en la mente de todos los espectadores están muchísimas cosas que ahora pues no ha lugar comentar. Entonces tenemos un problema que se llama Cantabria, porque no nos entendemos ni con el gobierno X que haya en Madrid, ni con el gobierno XX que esté en Madrid, porque unos y otros no han cumplido lo que prometieron, lo de la mano en el fuego, ¿se acuerdan, no? Y todo esto. Sí, pero el problema no son los que padecen el problema, sino los incumplidores. Ya, pero entonces... A ver si va a resultar que somos nosotros los responsables de ese incumplimiento. No, los responsables son ellos. Pero no olvides que a nivel estatal hay personas de Cantabria que también tienen voz y voto en la reivindicación y en la exigencia de esos compromisos. Y esos tienen que anteponer, cosa que es muy complicada, tienen que anteponer su condición de cántabros y de responsables de Cantabria a su condición de miembros del partido. Cosa que es muy difícil, prácticamente imposible, cuando uno pertenece a esos partidos de ámbito nacional, ¿qué digo nacional? Más que nacional, de ámbito europeo. Es muy difícil, porque la disciplina del partido prevalece sobre otros conceptos y porque muchos comportamientos de esos partidos son comportamientos de regímenes. Esos partidos son un régimen, tienen un funcionamiento como un régimen. ¿Me perdonáis, Jesús? Un segundo, es que me ha venido ahora a la mente... No, me perdona, hombre, para que sea todo esto fluido, ¿no? ¿Alguna vez, teniendo en cuenta lo que ha supuesto el voto canario, alguna vez en su foro interno, en tertulias ustedes, de si hubiéramos estado nosotros ahí, lo que no hubiéramos traído para Cantabria? Y en mi foro externo. No tengo ningún problema en reconocerlo. Pero porque eso significa replantearse... la historia está llena de derrotas electorales que al día siguiente se transforman en victorias políticas. Pero Javier, eso significaría... Y viceversa, victorias electorales... Eso significaría replantearse nuevamente la posibilidad de presentarse a unas nacionales. Porque hay que replanteársela. Cuando lo decida el Congreso, hay que replanteársela. Yo fui uno de los defensores a ultranza de Madrid. Si hay que ir. Hablaba hace un... Sí, pues sin duda alguna y sin tapujos. Hablaba hace un segundo de la disciplina de partido. Con la misma disciplina del partido que para asegurar la gobernabilidad del partido renunció al escaño parlamentario y a la posibilidad de estar de seguir en el gobierno de Cantabria. Con la misma determinación reclamará, si cuando se vea definitivamente libre del horizonte judicial, con la misma determinación planteará al partido la utilidad de volver usted al gobierno de Cantabria después de las próximas elecciones, y si él
PRC puede mantener el gobierno de Cantabria. Yo capto la pregunta, pero yo nunca he estado ausente de las grandes decisiones del partido. Participé en las últimas listas, ¿sí? Soy un diputado durmiente, digamos, en mi espíritu soy un diputado durmiente que tiene ahí un puesto, pero que renunció a él en beneficio del partido. Sigo siendo miembro de la Ejecutiva, soy vicesecretario general de Relaciones Institucionales, presido el Comité Comarcal del Besaya, presido el Comité Local de Torrelavega, y el Comité Comarcal del Besaya se ha reconstituido hace unos meses. No hubo otro candidato, no se presentó otro candidato. Y en la próxima Ejecutiva quiero creer que estaré. Y en las próximas decisiones del partido quiero creer que estaré. Si sigo teniendo la salud que Dios me da, la fortaleza que tengo, la capacidad para superar adversidades, las ganas de lucha, ese veneno inoculado que es la práctica de las responsabilidades políticas, y si sigo teniendo ingenio e imaginación, confío en estar ahí, pero soy un hombre del partido. Eso es una cosa muy difícil. Yo creo que un presidente de la comunidad castellano-manchega, ministro y todo eso, el partido le pidió ser candidato a la alcaldía de Madrid. No, eso no, dijo, eso no lo quiero. ¿Cómo que usted no lo quiere? Si lo quiere su partido, usted, señor Bono, tendrá que ser candidato. Eso también ha sucedido en Cantabria, en Cantabria, con personas que dijeron en su día, no, yo eso no lo quiero, eso no me interesa. No, pero si no es lo que a usted le interesa o deje de interesar, es lo que necesita el partido, y si no, pues aquí paz y después gloria. ¿Qué haces en este colectivo? O sea que usted va a estar muy vivo después de las elecciones de 2019. Yo quiero estar muy vivo. Bueno, pues hablando, Javier, hablando de venenos y de alacranes, que he venido a cuento, el cuento del alacrán. Como yo creo que lo del cuento del alacrán no fue por el carácter, sino fue por la naturaleza, como realmente contaba el cuento, no era el carácter sino la naturaleza, es mi naturaleza la que me obliga a hacer esto. Sí. Tu naturaleza es conocida por todos y eres político desde los zapatos hasta la cabeza. Lo has sido toda la vida y eres evidentemente y esencialmente un hombre político. Yo no, antes has dicho, yo no te veo como guardián de la torre. No, y el que se meta con el partido, oiga, y el que ojo que me tienes enfrente. No, yo no te veo para eso. El alacrán es su naturaleza la que le hace picar a lo que tenga que picar. La pregunta es, sin necesidad de darse hachazos en la cabeza para que tú saltes desde el sillón y tengas que poner firmes a uno, rodeado de muchísima gente, ya lo sé que piensan igual que tú. Cuando no esté Revilla por causas naturales es que él esté cansado y lo quiera dejar. Esas para mí causas naturales, que diga, ya lo dejo. Después del 19, que me consta que se presentará. ¿Tú te ves en el papel de secretario general liderar el partido? Ya sé que si lo quiere la gente, que si te vota, claro, todo eso, pero tú te ves entero para eso, o sea, para aceptar ese reto. Ese es un reto, como toda la vida. Bueno, entero estoy en el año presente, en el 2017. Lo bonito es la pregunta. Sí, Lo de entero y donde esté. Te voy a aterrizar. Si estoy como ahora, de energía, de salud y tal, lo que las gentes del partido quieran de mí. Sí, pero tú te ves. Sí. Soy uno entre los que se pueden ver. ¿Y te gustaría? Y soy uno que antepone firmemente la necesidad y el interés del partido a sus apetencias personales. ¿Te gustaría heredar? Esa es otra pregunta. Sí. ¿Te gustaría heredar? Esa es otra pregunta. Menudo cáliz. ¿Te gustaría heredar ese cáliz? ¿Sabes lo que me dicen a mí ahora en casa? Igual no contestas la pregunta. Sí. ¿Sabes lo que me dicen a mí ahora en casa? Nos vamos de tiempo, Me dicen a mí ahora en casa. Da gusto verte llegar a casa. Antes te traías a casa el trabajo y los problemas. Ahora vienes tú solo y sonriente. Esa diferencia es fundamental, es que eso es una carga. ¿Te gustaría? Pero en caso de riesgo y de fractura importante y desaparición, yo soy un profesor, etimológicamente. Pro, delante de y te confiesas. La naturaleza. Sí. Javier, dos preguntas express porque nos vamos de tiempo. Sí, bueno, no nos podemos resistir a que nos comente
desde el escaparate de fuera la visión del Año Santo, que está teniendo un debate político importante y al que se han aferrado con potencia los grupos de la oposición. Como yo soy militante de eso... Por eso, y impulsor del Año Santo 2009, perdón. Ferviente militante, creo que estamos viviendo un año jubilar sin alma. Le falta alma, que es uno de los ingredientes fundamentales de una celebración como esa, y que creo que en su día se cometieron dos torpezas importantes. En su día, primero, disociar el año jubilar del Camino de Santiago, porque a través del Camino de Santiago y de nuestra pertenencia al camino obteníamos fondos no presupuestarios, obtuvimos ayudas importantes. Y segundo, disolver la sociedad gestora del año jubilar lebaniego en el año 2011, que era una sociedad que en los periodos interjubilares nos permitía seguir trabajando. A partir de ahora, por las circunstancias o por lo que sea, no se cumplen del todo tres ingredientes básicos, que es un debate con la fe, un debate con la cultura, un debate con el turismo y un debate con los ciudadanos. No es el año que estamos viviendo mi modelo de año jubilar. Se lo hizo una persona que en su condición de profesor colaboró en la organización de una semana cultural dedicada al año jubilar, que organizamos en el vestíbulo del instituto una preciosa exposición del año jubilar, con beatos, con pinturas, y que hace pocas fechas hemos llevado a Santo Toribio Villapotes 500 alumnos. Yo de eso soy ferviente militante, si creo en ello. Y este no es mi año jubilar. No. Muy bien, muchas gracias, Javier, para ser el día de la fiesta nacional. Yo creo que no ha ido tan mal. El programa, muy amable, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese ahora fuego en primera línea, porque se lo he comentado muchas veces, siempre que ha venido por aquí. Me parece que no hay muchos políticos de la talla de usted que podemos desaprovechar. Seguro que hay muchos, pero muchas gracias. No, desgraciadamente no hay muchos. Ya me encantaría decir la verdad, cuando hay alguno lo digo. Entonces, cuando tengo la oportunidad, lo comento. Por cierto, le iba a hacer una pregunta, como ya no hay tiempo, para dentro de 5 meses se la hago. ¿Por qué no fue usted consejero de Industria? Dentro de 5 meses no la contesta. ¿Se ha quedado así un poco como...? No. No, dentro de 5 meses no lo contesta. Es que no tenemos tiempo. Vale. Tenemos tiempo para... Pues será la primera vez que voy a un programa de televisión con una pregunta preparada. Para que sea buena la respuesta. Jesús, que ha sido un placer. Un placer. Juan, muchísimas gracias. Insisto, Javier, muy amable. Para mí también. Recuerden a nuestros oyentes, la semana que viene tendremos al nuevo consejero de Educación, Francisco Fernández Mañana. El problema es que no tenemos cosas que preguntar. Seguirá la línea de Ramón Ruiz, cambiará, ¿qué nos contará? ¿Todo seguirá igual? Pues él nos lo dirá el próximo jueves aquí a partir de las 9 de la noche, en Verdad o Mentira, y además con los mismos compañeros periodistas.